como desde hace 10 años. Se hizo el acto principal en calle de Salta 2141. Ya lo hemos mencionado en otras oportunidades, pero es interesante remarcarlo. Salta 2141 es la peor tragedia que tuvo la ciudad de Rosario. No hay otra tragedia de similares características en toda la historia de nuestra ciudad. Una tragedia que costó la vida de 22 personas y una herida que sigue abierta porque sigue flotando esa sensación de impunidad muy fuerte. Como cada 6 de agosto, desde hace 10 años, a las 9:38, volvieron a sonar las sirenas de los bomberos, aquellos bomberos que se convirtieron en héroes para nuestra ciudad, porque recordamos esa labor incesante, incansable, diaria y durante 24 horas que realizaron casi durante una semana para poder rescatar a las víctimas que estaban bajo los escombros. Hoy está aquí en el estudio Gaby Peralta, porque estuvo trabajando ayer en este momento y vamos a conocer un poco las sensaciones, Gaby, de una jornada que hoy nos contabas. Fue muy dolorosa. A lo mejor el hecho que sea 10 años nos hizo volver atrás en el tiempo y parecía que era el primer aniversario, ¿no? Sí, también la posibilidad de ver ese espacio vacío que por suerte en poco tiempo más se va a transformar en un memorial y que sin duda va a ser una suerte de reparación para las familias, pero que aún permanece así, abierto, como esa herida que hay sobre la ciudad. Bueno, ayer estábamos trabajando, allí decíamos, estaban prácticamente todos los familiares, ¿no? Tal vez en un acto más multitudinario que otros años por esta fecha especial y bastante más sentido. ¿Lo notaste así incluso en primera persona? Sí, la verdad que sí, porque tuvimos la posibilidad, por ejemplo, de escuchar algunas voces que hasta el momento no habían tenido la posibilidad de expresarse porque no lo habían deseado, porque entendían que quizás la mejor manera de hacer un duelo era permanecer en silencio, pero que en esta ocasión quisieron hablar y en el momento de la expresión hablaron de volver a sentir ese dolor intenso, de ese primer momento, de ese 6 de agosto del 2013. Y la verdad es que en esos momentos era muy difícil contener la emoción, no solamente para los familiares, sino también para aquellos que de manera directa o indirecta vivimos de alguna manera esta gran tragedia, la gran tragedia de la ciudad. Muy bien, repasamos entonces estos testimonios que recogía Gabriela en la mañana de ayer. Las sensaciones son muchísimas, ¿no? Muchos recuerdos que florecen, que están en la mente y que con el día a día uno lo va llevando y en fecha como esta vuelven a mi mente, no sé, ruido, imágenes, silencios. Los silencios de la madrugada eran terribles. Cuando toda la gente se iba a descansar, nosotros quedábamos acá trabajando y esos silencios eran espeluznantes y sensaciones así encontradas, ¿no? No sé, me acuerdo, miro los edificios ahora y me acuerdo esas madrugadas, levantar la vista y ver en los balcones las banderas colgadas, dándonos apoyo, dándonos aliento. Gente que pasaba y nos pegaba en el autobomba dibujitos y palabras de aliento que bueno, todos esos carteles están todos guardados en el cuartel. Cuesta porque cuando uno se acuerda de todo eso, la verdad que es muy triste, muy doloroso y sí, en estos días se hace peor todavía. Muy fuerte todo. Siempre todos los aniversarios son fuertes y no sé si los 10 años que ya se esté por hacer el memorial o qué, pero fue un acto muy emotivo. Las sensaciones mezcla entre tristeza, lo de la injusticia, las lágrimas permanentemente. Lo que dice Julieta, durante los 10 años que hemos estado siempre, estos actos son emotivos totalmente y hoy con esta significación de 10 años después, como dijeron los familiares, con la memoria sin justicia. Lamentablemente la justicia no estuvo a la altura de las circunstancias.
el ver fue para mí hoy fuertísimo, ver abierto este espacio, ver que se está trabajando, remover y pensar que ahí abajo hay nuestros recuerdos. Yo siempre digo, aparte de ser memoria viviente, la memoria de mis muertos está ahí en sus objetos, en mis recuerdos. Y bueno, es muy fuerte, hoy ha sido un día muy movilizante, pero bueno, una sensación de bienestar de que esto va a terminar siendo algo que va a dar vida de nuevo al barrio, que nos va a contener y que no va a ser la tristeza tan terrible que nos generaba el paredón, las cruces. Eso es un alivio, un mimo a nuestra alma. Bien, son relatos que no dejan de estremecernos, ¿no? Y Sí. que de alguna manera nos hacen revivir lo que sentimos por aquellos días. Sí, un compacto de 3 hechos, ¿no? La víctima, porque Anaí quedó, Gaby, como una de las víctimas de forma muy figurativa, era quien estaba en el balcón pidiendo auxilio, ¿no? Y tantas veces hemos entrevistado. Las 2 mujeres que son psicólogas, ¿no? Que estuvieron atendiendo, aparte de los familiares también de las víctimas y las víctimas directas. Claro, y que durante estos 10 años hicieron un trabajo incesante para poder contener a esas personas que habían quedado con sus vidas diezmadas por la ausencia de un integrante y que también debieron superar en otros casos, como el caso de Anaí, todo un proceso que les llevó a comprender cómo había perdido parte de su historia allí. Y ayer, entre los relatos, también estaba el de una mujer que habitaba en el 7º piso y que recordaba perfectamente el lugar donde veía y que observaba ahora ese vacío. Recordemos, había 3 torres allí, de golpe desaparecieron de ese espacio de Salta 2141, y que hacía referencia a lo que había sido también su lucha, de acompañar a las marchas continuamente, hasta que en un momento determinado dijo, basta, porque esto también me hace mal, me hace revivir una y otra vez esta situación. Y también quiero destacar un discurso que hasta ahora no se había escuchado, que es el de la hija de Hugo Montefusco. Una niña que perdió a su padre y que recién ahora podemos decir que es una adulta, arquitecta, que va a formar parte del equipo que armó ese proyecto que vamos a ver transformado en realidad en poco tiempo más. Y ella se animó a hablar leyendo una carta, diciendo lo que había sido para ella transitar por ese espacio, saber que su papá ya no está y ahora formar parte de la construcción del memorial. Tal cual. Yo creo que todos los rosarinos nos ha quedado dentro ese día. Imposible. Hayamos estado en el lugar donde hayamos estado. Todos recordamos qué hacíamos en el momento en que nos enteramos de la explosión. Sí. Cuando uno tiene ese recuerdo tan patente de dónde estaba, o quién te lo cuenta, o cómo te enterás, es porque el hecho es de una extrema gravedad. Nos marcó a todos, pero sin lugar a dudas. Y marcó también la forma de aquí en adelante de ver los servicios públicos y cómo se prestan los servicios, digo, como por ejemplo en el tema del gas, ¿no? En nuestra ciudad. Y hubo un partícipe necesario de alguna forma, y que es la única persona que fue condenada por este tema, que es el gasista, que a 10 años jamás había hablado. Y que pudiste hablar con él, Gaby, ayer. Recién ustedes hacían mención a esta sensación de que la vida se detiene en un determinado momento. A todos se nos detuvo de alguna manera ese 13 de agosto, ese 6 de agosto del 2013 a las 9:38. A él más que a nadie, porque a partir de allí cambió su vida radicalmente. Fue condenado a 4 años de prisión. Todavía le quedan al menos otros 2 años detenido, porque recién en la instancia judicial, la segunda, es la que determina que obtenga esta prisión domiciliaria en donde permanece hoy. Nunca había hablado con un medio audiovisual hasta ahora. Se atrevió a hacerlo con nosotros. Que yo no soy culpable. Yo soy responsable, como todos los otros que tenían que haber hecho su tarea y no la hicieron. Un responsable más, uno que sufrió Salta 2141 como todo, como aquellos que padecieron con los familiares, aquellos que siguen padeciendo, que su corazón está terriblemente partido. No sé si me he perdonado a mí mismo, sigo con esa crisis muchas veces, y más en estos momentos que se cumplen estos aniversarios. Sigo con esa crisis de decir ¿por qué? ¿Qué pasó? No lo entiendo. Los familiares me preocupan, lo siento en mi corazón y siempre estoy orando y clamando a Dios por ellos. Yo quiero rogarte y quiero pedirte por todos los familiares de Salta 2141, por los vecinos, por inclusive la ciudad de Rosario. Te quiero pedir, Señor, que tú te apiades y empieces
a bendecir y a transformar estos corazones, papá, para que realmente tu presencia habite en ellos, Señor. Sé que este dolor no se va a terminar, pero sí sé que pueden quedar cicatrices. Sé, Señor, que tú eres el único y el verdadero Dios que nos puede ayudar y nos puede alentar. Te damos toda la honra, toda la gloria a ti, Señor, y rogándote siempre, bendice los familiares de Salta 2141, para que Dios pueda no olvidar, sino que pueda empezar a sanar esas heridas, aunque cicatrices van a quedar, pero que puedan sanar esas heridas, porque veo que muchos siguen con las heridas abiertas y a mí eso me causa mucho dolor. Pedí perdón desde el primer día por lo que había pasado. Y sigo pidiendo perdón y sigo pidiendo disculpas, porque realmente esto no es que este dolor se va a terminar en un día, en 10 años. El dolor siempre es dolor y va a seguir siendo dolor. Soy un hombre de fe y por eso es que sigo intercediendo por los familiares, no por los que ya no están, porque lamentablemente no podemos hacer más nada por ellos. Y por más que ellos a lo mejor digan y piensen otra cosa, yo voy a seguir amándolo y pidiéndole disculpa y perdón siempre, porque creo que es lo que corresponde y lo que también alivia mi corazón, a mi alma. A los familiares mucho cariño, mucho amor para ellos, y nuevamente decirle que los tengo en mi corazón, que los aprecio mucho y que estoy haciendo plegaria siempre por Salta 2141, por los que han quedado. Bueno, decíamos, hubo 22 víctimas fatales, ¿no? Pero en tan solo un caso, una de las familias de las víctimas decidió llevar el juicio adelante. Sí, es la familia de Débora Gianangelo. Son los únicos que no acordaron y no renunciaron a la posibilidad de llevar esta causa a instancias judiciales, y con ellos estuvo dialogando Evelyn Aracha, a quien sumamos también para seguir hablando de la tragedia. Hola, Eve. Buen mediodía para todos. Bueno, efectivamente, cuando uno piensa que la justicia tardó 6 años, de 2013 a 2019, en juzgar la causa, hubo familiares que, para cerrar la herida, para darle un punto final, llegaron a un acuerdo con la empresa Litoral Gas, recibieron una indemnización bajo una cláusula. La cláusula era no accionar penalmente. La única familia que no aceptó ese acuerdo fue la familia Gianangelo. La vida que se perdió allí fue la de Débora, tenía 19 años, era la víctima más joven de estas 22 que fallecieron en la peor tragedia de Rosario. Ella estudiaba Derecho, su hermano estudiaba con ella, y la vida a Adrián se le detuvo. Se le detuvo tanto que tiene 3 materias por rendir y no va a la facultad, porque cada vez que entra recuerda a su hermana. Digo, ¿no? La vida le cambió para siempre y entiende que él no respeta el dolor de todas las víctimas. Los Gianangelos entienden que no pueden llegar a ningún acuerdo. Vamos a hablar después de lo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación debe decidir y por qué. Pero primero nos adentramos en el dolor, ¿no? Lo difícil que ha sido para estos papás, 10 años de espera, la vida se les va y la justicia pareciera que no llega, al menos como ellos esperan. Y lo de Adrián también es impactante, porque él vivía con la hermana en ese departamento y había salido unos minutos antes, con lo cual entendemos también todo lo que lo afecta personalmente esta situación, de saber que él podría además haber sido una víctima, porque él perdió a su hermana, pero también a sus vecinos, vivía en ese mismo departamento. Y esto le pide a la justicia. Señor juez, me dirijo a usted con un profundo dolor para decir presente en una justicia ausente. Hace 10 años, el 6 de agosto del 2013, en calle Salta 2141 de la ciudad de Rosario, por una fuga de gas se incendió
explotó y derrumbó un edificio donde murieron 22 personas inocentes, entre ellas mi hijita Débora Gianángelo, cuya vida les fue cruelmente arrebatada. Yo pienso que 10 años, 20, es un instante, es un segundo, es recién. ¿Viste? ¿Por qué? Y porque como que no pasó los 10 años en tiempo. No me parece que... Primero que siempre a mi hijita nosotros la tenemos latente, viva. Nunca pude hablar de mi hija sin vida. Y ver que no tenemos justicia y levantarse todos los días no es fácil. Y con la falta de ella. Porque la familia nuestra se llamaba Logiana. Es duro. Uno siempre dice, yo digo que la pérdida de un hijo no se puede equiparar con nada. No lo podés reemplazar con nada ni nadie. Pero... ¿Qué cosas extrañas? Y el abrazo de ella. ¿Cómo era Débora? Divina. Sí, muy así, muy solidaria, muy anfitriona cuando había un cumpleaños, cuando había una fiesta. Le resbalaba las cosas malas, digamos. Siempre ella tenía un dicho que decía, bueno, mami, dice, cuando yo me enojaba, si a lo mejor le decían algo, sus amigos o algo, decía, bueno, señal que mira, acá que mis 20 años siguen viviendo de mí. Era crónica de una muerte anunciada, porque estábamos ahí adentro esperando que vengan estos tipos, y mi hermana me dice que me vaya, que teníamos una necesidad económica, era muy difícil en esos tiempos, había que trabajar, los dos hermanos, mi familia, para mantener a 2 chicos que estudian en Rosario. Por eso digo que es una historia que merece ser contada, porque los chicos del pueblo venimos a esta ciudad a estudiar con todas las ilusiones y encima los padres le brindan a esta ciudad lo más importante, los hijos. Y al día de hoy seguimos teniendo la misma empresa, no hay un protocolo de seguridad, estamos igual que antes. Y encima estos asesinos tienen carta franca porque mataron a 22 inocentes, hicieron todas las irregularidades de había por haber, como te contaba, y quedan en libertad. Entonces, ¿qué enseñanza le dejó la justicia y a la ciudad de Rosario y a los padres que mandan a sus hijos? Esa mañana ella, como toda la mañana, sonriente, me deja una factura, comí una factura y me fui a trabajar en el tribunal. ¿Qué te dijo? Lo que me decía siempre, ella me decía Seiya, porque nos gustaba una serie que era de los caballeros del Zodíaco, y bueno, yo le decía Mochita o Séfora, y me saludó con un beso y me dijo que me quede tranquilo, y la historia es terrible porque estando en el tribunal me llaman y me dicen que había una explosión, que había una caldera de la Gallega, de ese supermercado está al lado, y yo sabía todos los problemas de gas que teníamos, y digo, esto es mi hermana, mi casa, y bueno, y es lo que todos saben. Cuando llegué ahí... A ella la encontraron, a donde Adrián siempre decía que porque ella se había levantado a estudiar esa mañana, y en ese rincón estaba, la encontraron, ella se escondió debajo de la cama del hermano, la encontraron ahí, con 2 rosarios, el rosario, o sea que ella se dio cuenta de lo que estaba pasando, el rosario que ella tenía en su cama y el rosario del hermano que tenía ahí en el sillón del comedor. Como madre imagino que puedo entender el sufrimiento inimaginable que atravieso cada día. No hay palabras suficientes para expresar la ausencia de mi hijita en nuestras vidas. La profunda angustia que siento al ver que los responsables, asesinos de este crimen atroz quedaron en libertad por una justicia que privilegió la impunidad. Y uno no entiende por qué, por avaricia, por ahorrarse ese peso, mataron a 22 personas inocentes. ¿Cómo es 10 años sin Débora? Es durísimo. Porque mi hermana era la luz de mi casa, o sea, esa sonrisa de la característica en la foto era así siempre. Era buena persona, dejó un legado imborrable. Hoy siento, Horacio, que la forma de honrar la memoria de Débora es seguir pidiendo justicia. Por supuesto, nosotros el legazgo que tenemos, porque manera hay mucha de pedir justicia, pero la justicia es, vos sabés que lo hacía con un comentario, con un sacerdote amigo, y le digo, me dice, Horacio, si lograr la justicia, y no sé, bebé, ese vacío siempre va a faltar, ¿viste? Desde un principio somos la única familia creyente que fue a juicio.
Confiamos en el Poder Judicial para que hiciera justicia en el nombre de mi hijita, ya que ella no tiene voz para defenderse. Teníamos la esperanza de que los culpables de este crimen atroz serían responsabilizados por sus acciones y omisiones y que se castigara penalmente con la pena de prisión efectiva. Al día de hoy la causa está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación por medio de un recurso que presentó la única familia querellante que fue a juicio. Fuimos siguiendo cumplimentando cada una de las etapas, bueno, y hoy está a despacho en la Secretaría Judicial número 3 ese recurso que fuimos en queja de inconstitucionalidad. ¿Qué es lo que tiene que decidir la Corte? Si admite o no admite esa inconstitucionalidad y la revisión de este fallo vergonzoso que está basado su fundamento en una impunidad terrible, insoportable. Como todos los demás asesinos, los 11 asesinos que han seguido trabajando, a pesar de que tuvieron una sanción administrativa del ente que lo regula, valga la redundancia, el ente regulador del gas, el Enargas sancionó al litro de gas, y sin embargo, todas estas personas al día de hoy siguen trabajando y caminan libremente en la calle. Adrián, ¿por qué no tendrían que caminar libremente? Vos conoces toda la historia. ¿Por qué? Porque la historia de Calle Salta a mí no me la contaron, yo la viví. Un mes anterior, antes que pasara esta tragedia de Vitale, y valga la redundancia de ponerlo en mayúscula que fue Vitale, todas estas personas tenían el conocimiento de lo que estaban haciendo y el riesgo con el cual iban a operar una actividad riesgosa como es el gas. Por eso te digo que es una tragedia de Vitale, porque esa llave, si estaría en condiciones, que en la pericia le hemos demostrado que no estaban en condiciones, con un solo giro de 90 grados, ese día este gasista asesino podría haber cerrado la llave. ¿Quién es responsable de que la llave no estuviera en condiciones? Bueno, hay varias responsables, las personas, los gasistas que actuaron anterior a la tragedia, que son los gasistas que cuando hicimos la denuncia con mi hermana, cortan, anterior a la tragedia, el gas y entran en acción los primeros gasistas matriculados, Ayala y todo su equipo. Ese equipo modifica el regulador del gas, un codo y un niple, con lo cual la normativa ANAC lo dice que la licenciataria del servicio es la que autoriza esas modificaciones. Ellos hicieron unos arreglos caseros, no solo sacaron 2 veces el regulador por fuera del medidor de gas y lo volvieron a instalar, sino que lo volvieron a pintar como si fuera que estaba nuevo, y ahí entra en juego la empresa cuando viene y restablece el servicio. Restablece un servicio y ahí entra en juego los famosos reclamistas, que son las personas que mandan a la empresa para ver que la obra esté bien hecha y para que el gas esté en condiciones para inyectarlo al edificio. Ellos se dieron cuenta, digo, había razones para comprobar de que eso estaba pintado, que en realidad no era nuevo, que eran piezas que... Sí, por supuesto, eso estaba a la vista de todos los vecinos, porque es lógico que cuando cortan un gas en un edificio que tiene 60 departamentos y éramos casi 100 personas las que vivíamos ahí, estábamos todos en la vereda donde está el regulador, entonces veíamos cómo operaban estos gasistas, a los martillazos, había 3 personas, 2 operarios de gas que ese mismo día no podían abrir la llave de tanto martillazo que le habían dado estos gasistas, con lo cual estaba a la vista que la válvula no era operable, y esto consta en las pericias y en los testimonios que fuimos los testigos a dar en el juicio público y oral. Adrián, vos viendo esto, ¿temías que pasara una tragedia? Sí, por supuesto. Por eso digo siempre que yo llamé al 0800 gas, que yo fui el chico que fui ese lunes al consorcio, y el consorcio tenía un vidrio quejado, con lo cual ellos desde adentro para afuera te veían, no nos abrieron la puerta a mí y a mi hermanita. Esa noche del viernes 26 de julio en el departamento de Laura Martín, donde se presenta el famoso gasista García, que era el gasista más económico, y él decía que esto era una boludez hacerlo, y se le recomendaba por la normativa ANAC y los gasistas anteriores que pongan 2 reguladores, y él puso uno y encima de menor regulación, con lo cual puso uno de 75 y tenía que haber uno de 100 o 2 de 75, ya venía, la tragedia se iba generando un episodio riesgoso cuando iban pasando los días. Por eso siempre digo que... ¿Había olor a gas? Por supuesto que había olor a gas. Por eso la vecina Mariela Bollo denuncia y cortan el gas ese viernes, y nos quedamos todo el edificio sin gas. Y bueno, pero todos estos testigos, cuando los llevamos a juicio, la mayoría de ellos habían firmado, habían percibido, habían arreglado con la empresa, se sentaron a negociar con la empresa, y cuando los llevamos a juicio no podían hablar porque estaban atados a una acción penal, no a una acción penal, sino a una acción civil. Y ahí entra en juego los reclamistas, que fueron al edificio, un viernes a las 9:30 de la noche, Oler y Curaba, habilitaron, sin linterna, sin nada, le dieron gas al edificio, el gas funcionaba mal, está en la foto en mis redes sociales, pueden ver cómo explotaban los calefones, cómo estaban las cocinas, y bueno, era una tragedia que se iba
ladrillito por ladrillito, acumulando para que sucediera. Así que bueno, le pido al juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina que haga justicia, que vea el sufrimiento de esta familia, o arrebatar lo más lindo que teníamos, la princesita de la casa. Mi mamá fue madre, la madre más vieja del pueblo en ese momento, con 40 años, hoy es muy normal ser madre grande, pero fue todo un tema mi madre, porque tuvo 7 meses en cama para tenerla, era la nena que venía después, los 2 varones, los 2 colorados que éramos terribles, era la paz, era todo en mi casa. Y ellos nos la arrebataron. Por último, a 10 años de la tragedia, ¿cuál es el recuerdo que se te viene? A vos que no te la contaron, a vos que estuviste ahí. El recuerdo que tengo de la tragedia es la desesperación. En estos días de buscar a mi hermana, en esos días. Y después, a medida que pasaban los días, iban apareciendo vecinos míos, con lo cual eso fue muy difícil vivir todos estos años con ese recuerdo en la cabeza. Pero uno está tranquilo porque yo sé, yo cuando hago la acusación, y es más, cuando hago cada presentación, la hago por 22 inocentes. Se nos va la vida persiguiendo penalmente a los responsables. Es inadmisible vivir cada día con esta impunidad y que estos asesinos caminen libremente, mientras mi hija no puede volver a sonreír, crecer y disfrutar de su vida. No podemos permitir que la muerte de mi hija quede sin castigo. Que ha decidido continuar con la batalla, no se quedó con el resultado del juicio del año 2019, perdido por perdido, porque la pérdida de un hijo es lo peor que a uno le puede pasar, y entonces quieren ir con todo, a pesar del dolor que arrastran, ¿no?, desde hace una década. Y recordábamos, Eve, ese juicio en donde, bueno, otra de las imágenes tan tristes, familiares de víctimas peleándose entre sí por esa instancia judicial, ¿no? ¿Qué es lo que lograron finalmente con este acuerdo, no? Que algunos, y es entendible el dolor de todos, para cerrar una etapa dijeran, bueno, firmo y ya está, no acciono más, y que ellos siguieran adelante, pero seguir adelante les implicó perder un terreno, desgastarse. Son papás que tienen 10 años más, que están más viejitos, que tienen menos fuerzas, pero que bueno, a ver, logrando visibilizar la causa hicieron que llegara a la Corte Suprema de Justicia de la provincia, que convalida el fallo de primera y segunda instancia que dice hay 10 inocentes y un solo culpable, que es el gasista, pero aquí en Santa Fe la Corte Suprema, puntualmente la jueza María Angélica Gastal, dice no, mira estas fotos que nosotros miramos y nos asombraron, dice acá hubo negligencias que trascienden a García, hubo una empresa, hubo reclamistas, hay otra gente que tiene que pagar. Ese fallo en disidencia le abre una endija para que ahora estén reclamando la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Qué es lo que le pide la familia Gianángelo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Que revise el fallo. Que García está bien, hizo todo mal y además se fue a esconder al supermercado de La Gallega cuando tuvo 12 minutos, desde la fuga hasta que explotó. Ni siquiera avisó a las víctimas para que bajaran. Digo, hizo todo mal, pero no es el único. Había una cadena de negligencias, como dijo la propia fiscal Graciela Argüelles, que debe ser tenida en cuenta. Esto piden los Gianángelos, ojalá los jueces de la Suprema Corte de la Nación los puedan escuchar. Gracias, Eve, por el informe tan completo, como Gabriela Peralta también. Es un trabajo del equipo de Telefe Rosario, bueno, para plasmar parte de este dolor y el recuerdo y la memoria que debemos tener todos los rosarinos en esta verdadera tragedia. Vamos a hacer una pausa ahora en el Noticiero de la Gente y ya regresamos.